carta a los Gálatas en este miércoles de estudio. Esta sería el tercer culto que tenemos de la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 8 al 10. Carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Cuando lo tenga, por favor, se pone en pie. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Señor, gracias porque nos regala estos versículos. Desde lo más profundo de mi corazón le pido que me ilumine, me dé autoridad para compartir con mis hermanos, poder guardarlos en mi corazón y podamos todos ponerlos por obra. Estar conscientes en todo tiempo y fuera de tiempo, Padre, de que solo hay un evangelio y que cada uno de nosotros, por ese evangelio, somos siervos de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay diferentes cosas o diferentes temas en los cuales nosotros nos podemos involucrar y muchas veces, dependiendo del nivel de conocimiento que tengamos acerca del tema, podemos destacar. Pero en la vida de Pablo debemos de reconocer, en primer lugar, la defensa que él hace de su ministerio. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en Jerusalén como un perseguidor de la iglesia. Pero resulta que a él, siendo una persona que se declara en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, porque sucede que Pablo venía del judaísmo, él era del núcleo. Él fue a pedirle cartas al sumo sacerdote para ir hasta otra ciudad. Fue desde Israel hasta Siria. Una distancia recorrida más o menos de 256 kilómetros. Con un solo propósito, que si encontraba un seguidor de Cristo, traerlo para Jerusalén y enjuiciarlo. ¿Por qué? Porque en su mente había algo, que él estaba en lo correcto. Y es entendible, porque Pablo no había conocido a Cristo, como muchas personas ahora, en pleno 2020, no conocen a Cristo y siguen pensando que están haciendo lo correcto. Siguen pensando que están en la verdad, que están en Cristo. Y más aún, muchos de nosotros que ya tenemos ratos, que ya llegamos a ese convencimiento que por los frutos, muchos o pocos, hablando de frutos del Espíritu, que demos, decimos ya somos hijos de Dios, hemos sido confirmados, tal como habla la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 16, que es el Espíritu Santo el que da testimonio. Entonces nosotros lo podemos llegar a concebir de esa manera, pero podemos estar dando por hecho algo que no estamos viviendo. Entonces Pablo tiene ese encuentro con Cristo y lo lleva a presentar el Evangelio. Evangelio es buenas noticias, noticias de salvación. Y él, cuando escribe esta carta a los Gálatas, lo hace porque ahí de repente se formó un grupo, o llegó un grupo que eran los judaizantes, y ellos no aceptaban la salvación por medio de la fe en Cristo. Y él dice, no señores, ustedes tienen que cumplir esto. Eran los famosos judaizantes. Entonces, Pablo, después de haber tenido ese encuentro con Cristo, su vida fue totalmente transformada
como debería de haber sido transformada la vida de cada uno de nosotros después de que ahora nos llamamos cristianos. Y es así como en este versículo 4 de este capítulo 1 de la carta a los Gálatas, nosotros encontramos la verdad que deberíamos abrazar todos los que decimos que somos cristianos. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esta es la obra de Cristo en mi vida y en su vida, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios, por nuestros pecados y en plena obediencia al plan del Padre. Hablando Padre, en esa relación de Padre e Hijo, en la persona de Jesús, hecho hombre. Entonces, esa es la verdad que todos nosotros hemos abrazado por la gracia de Dios, por medio de la fe, que también es un don de Dios. Pero resulta que, como Pablo era uno de los fundadores, o era el fundador de esas iglesias de Galacia, estas personas habían llegado al conocimiento de Cristo por medio de su ministerio. Entonces él dice, yo estoy sorprendido de que estas personas a ustedes rapidito los apartaron. A ustedes se les ha olvidado que no pueden hacer nada, que es única y exclusivamente por medio de la fe. Que sus pecados han sido perdonados y que por tanto han sido declarados justos. Las culpas de ustedes las pagó Cristo. Pero ustedes quieren ponerse a trabajar. Entonces él se asombra. Es lo mismo que nos pasaría a nosotros si de repente en la crianza, en la educación de nuestros hijos, nosotros esperamos un patrón de comportamiento y de repente nuestros hijos totalmente alejados. Entonces, ¿qué sucede? Nos asombra. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ¿y lo que yo te enseñé? O de repente nos afanamos porque nuestros hijos estudien y resulta que nuestros hijos no tienen el más mínimo interés. Y pasado el tiempo nos damos cuenta del fracaso. Entonces nosotros nos asombramos. Lo mismo pasó con Pablo. ¿Por qué? Porque habían sido instruidos en su ministerio. Es como si de repente, ahora que, y repito, que gozo del privilegio de que Dios me permita estar acá con el favor también del pastor, y yo viniese aquí a hablarles a ustedes de otras cosas que nada tengan que ver con el Evangelio. Sin lugar a dudas que el pastor el siguiente día me llame y me dice, mire, ¿qué le pasó? O va a leer la Biblia o ya no llegue. Entonces es el mismo asombro, porque Pablo no aceptaba lo que estaba sucediendo. Entonces él tiene que plantearles a ellos lo siguiente. En primer lugar, que las personas que los están queriendo sembrar esa doctrina están equivocados y que ellos mismos están necesitados de ¿qué? De poner su fe en Cristo. Y entonces Pablo dice, no hay otro evangelio, no hay un evangelio diferente. ¿Por qué razón? Porque, hermano, solo se puede ser limpiado en Cristo y solo se puede ser salvo en Cristo, en nadie más. Él tiene que comenzar de nuevo con esta carta, a exhortarlos, a combatir esa falsa doctrina de una manera frontal, pero con la verdad por delante, con el Evangelio, con mansedumbre. Y da una lección, la conducta de un siervo de Cristo. Cuando nosotros vamos a estos versículos, nos damos cuenta, si usted va al versículo 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es todo aquello que está destinado a la destrucción, aquello que no puede ser redimido. Entonces, Pablo le está diciendo a la iglesia que si una persona se levanta, y él dice, mas si aún nosotros o un ángel, ¿por qué lo plantea de esa manera? Por la autoridad que él tenía, que él había recibido de Cristo,
para presentar el Evangelio, por la autoridad que le daba el conocimiento de la verdad. Y va más allá y le dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La Biblia nos permite a nosotros darnos cuenta de una conclusión. Vamos a la carta a los Romanos en el capítulo 3. Carta a los Romanos, capítulo 3. Y leemos en el versículo 28. Dice, concluimos pues que el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Estas son las palabras reveladas al apóstol. ¿Reveladas por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿es discutible estas palabras? No es discutible, hermano. ¿Por qué razón? Porque es el Espíritu Santo. Es el que nos guía a todo conocimiento y a toda verdad. Es en quien se manifiesta Cristo en nuestras vidas. No se puede discutir. Ahora vamos a Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Habrá salvación sin haber sido justificado? No. Entonces, aquí vemos nosotros la afirmación. ¿Y de quién está hablando? De Jesús. Está hablando de un hombre grande. ¿Por qué? ¿Qué significa? Dios es salvación en griego. Y es lo mismo que Josué en el hebreo. Pero para eso hay que pasar. Por eso Cristo vino. Entonces, hermanos, a nosotros nos debe de quedar esa seguridad según la palabra de Dios. Al igual que a los Gálatas, que no hay otro evangelio, solo el evangelio de Cristo. En libros hay evangelios, pero en esencia de salvación, solo el evangelio de Cristo. Y por ese evangelio, por esa buena noticia, es que usted y yo podemos decir que somos hijos de Dios y que no tenemos culpa. ¿Por qué? Porque no queda mancha cuando una persona, cuando la criatura de Dios llega a los pies de Cristo, se anula. Cualquier acta, el acta tal como lo declara la carta a los Colosenses, queda anulada. Entonces, eso nos debe a nosotros dar la seguridad. ¿De qué? De que estamos en la verdad, en Cristo. Vamos al versículo 9 de esta carta a los Gálatas. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Primero Pablo habló de él y si acaso hubiese un ángel del cielo. Él estaba haciendo una ilustración, pero ahora está señalando. ¿Por qué? Como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, si ser anatema es destinado a la destrucción porque no hay posibilidad alguna de ser redimido, eso no le da más solidez a esa gran verdad de que solo hay un evangelio. Claro que sí, hermano. Entonces nosotros, ¿cómo debemos de sentirnos? Ahora que hemos abrazado la fe en Cristo, por gracia de Dios, seguros. Estamos, si lo vemos nosotros, en cuanto a infraestructura, en cuanto al lugar, en este momento, estamos en el mejor lugar, la casa de Dios. Pero en cuanto a la relación y la ilustración que hace Pablo de la iglesia como el cuerpo de Cristo, hermano, no podríamos estar mejor en ningún lugar. ¿Habrá algo mejor que estar en Cristo? ¿Habrá algo mejor que haber recibido esa buena noticia si nosotros estamos conscientes que por nuestras culpas éramos dignos de condenación? Y vea qué bonito. Pablo era un perseguidor de la iglesia,
Pero cuando conoce a Cristo, ahora él es un embajador. Ahora él anuncia, él lleva esa buena nueva. Entonces, ¿a quién está sirviendo? Ahora está sirviendo a su Señor. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer cada uno de nosotros? Porque la misma sangre que limpió a Pablo nos ha limpiado a nosotros. Por el mismo acto que fue declarado justo Pablo, hemos sido declarados nosotros. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? Como siervos de Cristo. Ya no estar preocupados por qué podemos hacer para alcanzarlo. No, sino por qué debemos hacer para ser buenos siervos y trabajar en la obra de Cristo. ¿Y qué debemos hacer? Anunciar. Por el conocimiento de Cristo, por el conocimiento de la palabra, la condición del hombre cambia. De condenación a perdón. Entonces debemos de vivir con una actitud de agradecimiento, pero disfrutando esta nueva condición. Somos nueva criatura, hemos sido justificados. No debemos de vivir pensando como los judaizantes. No debemos de vivir pensando que cada día vamos a hacer algo para tener una posibilidad. Porque a la creación de Dios no le fue dado el tener capacidad, el tener posibilidad alguna, más que no sea por la fe en Cristo, para reconciliarse con Dios. Entonces, si nosotros sabemos y estamos conscientes de que solo hay un evangelio, y que todo aquello que se oponga a ese evangelio, que todo aquello que se oponga a la fe está destinado a la destrucción, está bajo maldición, entonces debemos de pasar a lo que dice Pablo en el versículo 10. No sin antes invitarlo a que vayamos nuevamente a la carta a los romanos, pero ahora en el capítulo 9, solo para ampliar para que ampliemos un poquito más este punto. Carta a los romanos, capítulo 9, versículos del 30 al 33. Romanos 30, permítanme, Romanos 9, versículos 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Si ustedes fijan, hermano, dice el enunciado, la justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Por qué? Porque lo que pasa, hermanos, es que a los gentiles les costó menos ser tocado de su corazón y abrirlo a la fe en Cristo. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Pregunta, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es el avergonzado o qué es lo avergonzado? Si nosotros vamos a una fiesta sin que nos inviten y nos cierran la puerta, ¿cómo nos toca regresarnos? Cabeza hacia abajo, cabizbajo, hermano, apenado. Si de repente hay un banquete y se ocupó la última silla y nosotros estábamos ya para sentarnos y se nos dice que no, mire, van por amplia que sea la puerta, créame que vamos a sentirla bien estrecha, de la vergüenza. Pero aquí estos versículos nos permiten a nosotros darnos cuenta, dice, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Si no iba a ser avergonzado, entonces no iba a ser destinado ¿a qué? A condenación. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Otra razón más para que nosotros tengamos esa certeza de que la justificación
el ser declarado justo es única y exclusivamente por la fe en Cristo, como expresión del amor de Dios, porque Él en un acto de obediencia se dio, tal como dice el versículo 4, a sí mismo por nuestros pecados. Oiga bien, se dio a sí mismo. Una cosa, hermano, es que yo tenga voluntad para hacer algo, y otra es que me obliguen a hacerlo. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces en eso destaca ese acto misericordioso de Cristo. Se dio, por eso él mismo dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita. Y por haber creído, por tener fe en ese acto de Cristo, es que nosotros no tenemos preocupación en cuanto al pecado, en cuanto a lo que Satanás pueda señalar de nosotros. Ahora sí, vamos al versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo voy a repetir. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? En nuestros trabajos, ¿a quién le servimos? A nuestros jefes. En el mundo, ¿a quién se le sirve? A Satanás. Yo estoy impresionado, hermano, este día. En el cantón donde yo vivo, desde la medianoche, ha habido una de pólvora. Y le digo, me sorprendí sobremanera, porque de repente en mi cantón, boom, boom, y luego en los cantones vecinos. Y entonces le pregunto, hablando con la persona que me ayuda en mi trabajo, la razón, si ella sabía por qué, y me dijo la razón. Resulta que este día se lo dedican, según las personas que están metidas en esas cosas, a celebrar a un santo, por razones que créanme son descabelladas. Y pensaba, desde la medianoche. Y yo no pude levantarme a las 12 de la noche y leer la Biblia. Entonces muchas veces somos más fieles para servirle a Satanás, al adversario, al diablo, que a Dios. Y salí a las 5 de la tarde de mi casa y más pólvora. Y en los cantones vecinos más pólvora. Y le garantizo que si me doy una vuelta por esa casa ahorita que regrese, todavía están repartiendo tamales. Y yo soy incapaz de regalarle un versículo a un hermano que no conoce a Cristo. Evalúese usted. ¿Sabe por qué? Porque cuesta servirle a Dios, porque nos resistimos para ser siervos de Dios. Pero Pablo dice, porque él venía de servirle a todo el Sanedrín. Él venía de servirle al hombre, porque a él le pidió cartas. Fíjese qué tremendo, porque Pablo fue a pedir cartas para perseguir la iglesia, pero vea qué grande es el amor de Dios, que Cristo le salió al encuentro y le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Pablo abrió su corazón y le dijo, Señor, primero le dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús. Entonces le dijo, yo soy su Salvador. ¿Y qué le dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? De entradita le dijo, Señor, le reconoció su majestad. Pero a mí me cuesta, yo no sé qué tanto le cueste a usted, pero a mí me cuesta aún a la fecha, y con todo lo que hemos leído, que solo por fe. Y por eso muchas veces me pierdo. Yo no sé qué tanto le cueste a usted o le cueste a los hermanos que están compartiendo con nosotros por medio de las plataformas virtuales. Pero es triste, porque Pablo dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Si Pablo hubiese buscado el favor de los hombres, se pone del lado de los judaizantes. Pero dijo Pablo, no, señores, esto no es por el trabajo, esto es por fe, esto es por abrazar esa verdad que dice el versículo 4, que Jesús se dio a sí mismo por mis pecados y por los suyos, y por los que creyeron en él en aquel tiempo. O trato de agradar a los hombres. Entonces aquí hay otra enseñanza para nosotros.
¿Con qué propósito nos levantamos cada día? ¿Con el propósito de agradar a Dios o con el propósito de agradar a los hombres? Fíjese que en mi trabajo tiene que ser así. Pero el problema es cuando ponemos mayor esmero, cuando somos más diligentes para lo que hacemos secularmente que para lo que hacemos dentro de la iglesia. Uno se preocupa porque el diagnóstico que haga sea certero y el medicamento que prescribe funcione. Y le puedo apostar que si usted tiene una tienda, tiene una tortillería, usted no quiere vender tortillas quemadas, usted quiere venderlas blanquitas. Y quisiera que desde que las llevan a la mesa hasta el último comensal, hasta la última persona que come, las disfrute calientitas. Hay un afán, hay una preocupación. Pero ¿cómo somos nosotros como servidores de Dios? ¿Hemos abrazado realmente esa fe que nos dio a nosotros la única posibilidad que teníamos de reconciliarnos con Dios? ¿Tenemos esa actitud de agradecimiento o nos preocupamos más por aquello que no es crecimiento, por aquello que no es doctrina, por aquel estilo de vida que nos muestra que el amor de Dios ha actuado en cada uno de nosotros? Pablo, cuando se apartó, porque para los judaizantes Pablo era una persona indeseable. Como indeseables deberíamos de ser nosotros para el mundo, si fuésemos buenos cristianos, por la fe, por haber recibido esa buena noticia, pero sobre todo por vivir esa buena noticia. En esta carta, hasta el versículo 10, Pablo defiende su apostolado, porque tiene la necesidad de hacerlo, pero sobre todo muestra esa realidad que hay en nosotros de la obra de Cristo en nuestra vida. Pero también nos permite conocer el medio. No es, hermanos, por lo que podamos hacer, es por fe. Y la palabra de Dios dice que la fe es un don de Dios. Entonces nosotros, ¿qué nos queda? ¿A qué somos exhortados? A no buscar agradar a los hombres, sino buscar agradar a Dios. Y eso solo es posible si nosotros cada día vamos a su palabra, le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y buscamos crecer en el conocimiento para fortalecer, en el conocimiento de Cristo, para fortalecer nuestra fe en Él y no prestar oído a todo aquello que está destinado a la destrucción. ¿Cuántas cosas pueden ser atractivos para nosotros ahorita? Pero todas esas cosas, hermanos, van a pasar. ¿Sabe qué es lo único que no va a pasar? Esta realidad que está en la palabra de Dios, que usted y yo somos hijos de Dios por el sacrificio de Cristo, por medio de la fe que hemos puesto en Él.